Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Atención al tema de hoy porque parece que el coche eléctrico está tomando carrerilla y todo gracias a la batería. Con ustedes, Battery Man, así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues atención a la noticia que traemos aquí hoy porque parece ser que, como dije programas atrás, 2025 puede ser el año en que comience la proyección del coche eléctrico, la buena proyección del coche eléctrico. Bueno, pues entonces tenemos tecnología del coche eléctrico que, pese a que últimamente en Europa ha tenido su caída en cuanto a ventas, y sin embargo, pues tenemos aquí la opinión de dos agencias que nos están dando la opinión al respecto de por qué va a bajar ese precio, no del coche eléctrico, sino básicamente de la batería, lo cual redunda directamente en la bajada de precio del coche eléctrico que la aporta. Y entonces, pues repasando números por parte, en este caso, de Goldman Sachs, nos recuerda que solamente yendo a 2022, teníamos en 147 euros el kilovatio hora. Estamos hablando de 2022. Hace, bueno, ya vamos a decir 3 años, pero vamos, acabamos de empezar en el 25. 147 euros kilovatio hora. Año siguiente, 2023, 143 euros. Tan solo 4 euros de caída de precio, pero lo suficiente como para marcar ya un inicio de esa caída. Y finalmente, después de 2023, viene 2024, de lo cual no tenemos números aún de cuánto ha sido el precio del kilovatio hora en este 2024, pero sí tenemos la previsión que hizo Goldman Sachs para finales de 2024 y nos decía 106 euros el kilovatio hora. Eso ya es una caída bastante importante. Ya veremos más adelante si vienen los números de 2024 y veremos si estaba en lo cierto Goldman Sachs o no. Pero en cualquier caso su previsión fue esta. Y finalmente estamos en 2025, para lo que no tenemos previsión, pero sí que la tenemos para 2026, con ni más ni menos que 76 euros kilovatio hora. De momento 106 de 2024 no estaba nada mal, porque esos 100 euros el kilovatio hora es el número redondo, donde a partir de ahí se supone que ya estaríamos en un mercado competente. Y bueno, pues 2026 nos dicen 76 euros kilovatio hora. Esto ya de por sí convierte al coche eléctrico en un producto bastante a la altura de los tiempos que corren. Sería para 2026. Curiosamente, en otras ocasiones ya se habían hecho números de que será el año de la paridad electrotérmica, momento en que el coche eléctrico acabe por coger a ese coche de combustión. Y todo ello gracias al precio de las baterías. Bueno, pues llegados a este punto vamos a dejar atrás la previsión de Goldman Sachs y vamos a ver la de Rocky Mountain Institute. Es una organización estadounidense que también hace supervisión al respecto, en este caso para 2030. Y adivina de cuánto nos dice que será el precio del kilovatio hora para 2030. Ni más ni menos que 33 euros kilovatio hora. Llegados a este punto, y estamos hablando dentro de 5 años, el precio de la batería estaría muy por debajo de la mitad de lo que lo está este año, 2025, que no tenemos pronóstico, pero se supone que en este 2025 será el año en que bajemos de esos 100 euros, porque entre 106 de 2024 y 76 de 2026, pues eso, será el año en que bajemos de 100 y de 90 euros el kilovatio hora. Con lo cual, la cosa estaría, pues fíjate, no por debajo de la mitad, es que prácticamente a un tercio del precio que tenemos ahora mismo en 2030. Y entonces ya nos pone ejemplos. Y el ejemplo que nos pone es que una simple batería de 100 kilovatios hora, que fíjate los kilómetros que se puede hacer con 100 kilovatios hora, más de 1000 kilómetros en algunos modelos, pues resulta que cambiar esa batería, que a día de hoy es hablar de un mamotreto que te vale más que lo que es el propio coche, pues en 2030 esa batería de 100 kilovatios hora podría estar en torno a 3.300 euros. Se te rompe la batería, te compras otra, 3.300 a 33 euros el kilovatio hora. Pues claro, visto así, entonces sí que tendremos coches bastante baratos, porque hay que reconocer que montar un coche eléctrico
Pues evidentemente la mecánica eléctrica ya sabemos que es más simple que la mecánica de combustión. Así que llegados a este punto ya sabíamos que cuando las baterías alcancen su precio bueno, entonces sí tendremos coches que serán más baratos que los de combustión. Pero para eso tenemos que esperar al momento de la batería, al momento en que la batería tenga un precio decente, como nos está diciendo aquí Rocky Mountain Institute, de 33 euros kilovatio hora. A mí me parece un buen precio, no sé a ti, pero desde luego ahí sí que podemos hablar de ya tenemos coche. Pero bueno, 5 años, a lo mejor te parece que puede quedar mucho, pero es que para el año que viene ya están vaticinando 76. ¿Y a qué se debe toda esta caída en cascada del precio de la batería? Pues en principio por las nuevas químicas que se vienen empleando. De momento, la gran responsable de esta caída de precios es la litio ferrofosfato. La batería LFP de litio, pues es la responsable de gran parte de culpa de esta caída. Por supuesto, cuando entre al mercado la batería de sodio, que esperemos que lo haga en no mucho tiempo, pues lo hará en unos precios por lo menos a la altura de la LFP y de ahí yo creo que para abajo. Y será bonito cuando entre, porque entonces lo que harán serán enfrentarse a ambas tecnologías, litio ferrofosfato frente a sodio, y la cosa puede estar muy interesante. Siempre que haya competencia, la cosa está muy interesante para el usuario. Vale, pues a este respecto la cosa promete bastante. Como hemos dicho, el primer aspecto por el que se produce esta caída de precio, por esas nuevas químicas que suponen, ejemplo, la LFP, la batería de sodio, y bueno, en su momento aparecerá la sólida, pero para que entre barata ya hay que esperar unos años. También el tema de la densidad energética tiene mucho que decir aquí, porque a medida que evolucionan las baterías y que ganan en densidad energética, pues ocurre que en una batería de igual volumen tenemos mayor carga de energía. Por lo tanto, eso también es responsable de la caída del precio. También tenemos, por otra parte, la reutilización de los materiales, que, bueno, hasta el momento actual la cosa estaba un poco olvidada, pero ya de momento vamos entrando en esa economía circular, donde por suerte parece ser que se empiezan a reutilizar materiales. Y llegados a este punto, pues también este tercer punto es responsable de ese abaratamiento, lo mismo que lo es también la caída de precios de los propios materiales que componen las baterías, que también empiezan no solamente a bajar, sino que es que empezamos a prescindir de los materiales raros. Por lo tanto, pues si cada vez llevan menos cobalto y menos níquel y menos, pues entonces también esto tiene mucho que decir al respecto. Y desde luego en este sentido, quien se lleva la palma es la batería de sodio, que es la que menos materiales raros se lleva en su fabricación, en su composición. Bueno, pues vale, llegados a este punto, me ha parecido muy interesante volver a tocar este tema, que lo tocamos hace unos meses, pero que en este caso tenemos ese vaticinio de estas dos compañías que hemos dicho, por un lado Goldman Sachs, por el otro Rocky Mountain Institute, y que finalmente nos arrojan esas previsiones que me parecen muy interesantes porque me parecen también realistas. Hay que tener en cuenta que es lo que ocurre en toda economía de escala, y es que al principio empieza caro, pero luego empieza a rodar y se hace barato. Por lo tanto, de ahí que siempre digo que yo pienso que el coche eléctrico será la tecnología definitiva. Otra cosa es que a día de hoy pues hemos tenido que ver y padecer los precios con los que ha empezado dicha tecnología. Bueno, pues me ha parecido interesante de contar aquí. Como de costumbre, te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo. Y, ¿por qué no? Te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.